Un saludo cordial nuevamente a todos. En la jornada de hoy me presento, soy Aurora Chambichoque, participante del programa de doctorado en Pedagogía de la Descolonización. En esta oportunidad nos gustaría socializar, reflexionar, hablar un poquito sobre la temática de lo que es la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, a partir de una experiencia situada en la unidad educativa Ayacucho. Sin embargo, es necesario que nosotros, para poder hablar sobre lo que es la transformación de la descolonización pedagógica, tenemos que hablar y reflexionar sobre lo que es el cambio cualitativo en este sentido de la filosofía, la gnoseología, la epistemología y la axiología, que son elementos centrales que permiten el constructo de una pedagogía, y más aún en el ámbito de la pedagogía descolonizadora. Para ello es importante que toda nuestra reflexión y el pensamiento que vayamos a proyectar en la jornada de hoy tenga un sustento también de teóricos y filósofos decoloniales que hablan sobre la descolonización de la pedagogía, y encontramos, por ejemplo, a Juan Bautista, a Rafael Bautista, quienes nos hablan y proponen que la descolonización de la educación debe partir por la descolonización del poder. Encontramos también a Aníbal Quijano en el 2010, quien reclama que la descolonización es importante hablar primero del currículum. Primero debemos descolonizar el currículum, es lo que nos plantea él. Ramón Grossfogel, por su parte, propone una epistemología alternada a a la epistemología colonial que nos permita a nosotros valorizar nuestros propios conocimientos y saberes. Por su parte, Enrique Dussel reclama una educación liberadora que tenga su centro y su eje protagonistas a los pobres y a los oprimidos. Hugo Semelman ve la necesidad de que nosotros podamos propiciar un desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Y este pensamiento crítico nos va a permitir a nosotros abrir las puertas de la descolonización. Encontramos también a Estela Quintal, quien propone una didáctica parametral, una diferente forma de enseñar a la clásica memorística bancaria que se nos ha planteado por muchas generaciones. Encontramos también a Catherine Walsh, quien plantea que las comunidades y nosotros somos los actores centrales de todo el cambio pedagógico que podemos plantear. Entonces, estos filósofos, estos críticos de la pedagogía decolonial son los que nos van a ayudar a sustentar esta reflexión que planteamos en la jornada de hoy. Nos planteamos un objetivo, evidentemente. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Es reflexionar sobre las bases que debe sustentar la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía comprendida como ciencia, que se propone el desarrollo holístico integral del ser en procesos socioculturales de enseñanza-aprendizaje que respondan a realidades situadas en cada contexto. ¿Qué vamos a entender nosotros en esta reflexión en una realidad situada? Nuestras unidades educativas. Ese es el centro y nuestra realidad situada. Para nuestra reflexión hemos planteado tres preguntas problemáticas que emergen en la unidad educativa Ayacucho. Estas preguntas surgen también a propósito de la implementación del modelo educativo sociocomunitario, que es la apuesta que hace el Ministerio de Educación y el Estado Plurinacional para transformar precisamente la educación. Y una de las ideas, una de las preguntas y problemáticas que surgen es que nos planteamos también de qué manera el encuadre teórico del modelo educativo sociocomunitario productivo se alinea al pensamiento de los sociólogos y filósofos que hemos mencionado hace rato, es decir, en qué medida tiene ese soporte filosófico crítico, ¿no? Una segunda problemática es en qué medida la praxis del desarrollo curricular está promoviendo la transformación de la pedagogía, es decir, toda la práctica que hacemos los maestros administrativos en la unidad educativa está permitiendo la transformación de de la educación colonial a la educación descolonizadora. Esa es una pregunta que también nos planteamos y que surge como problemática. Y una tercera problemática es cuáles son las propuestas pendientes para la transformación de de la descolonización de la pedagogía. En el marco de estas tres problemáticas vamos a ir, por lo tanto, reflexionando. Primero, hablaremos del pensamiento decolonial de los cientistas sociales como bases fundamentales del modelo educativo sociocomunitario productivo. Por una parte, Rafael Bautista había planteado que para hablar de la descolonización es necesario hablar también de la descolonización del poder. Y la pregunta es obvia, ¿no? ¿Dónde está el poder en la educación y cómo podemos descolonizar ese poder? Los cientistas sociales apuntan a que se puede descolonizar el poder y que el poder está también centrado en tres lugares. Uno podría ser el suprasistema, el segundo, el sistema educativo como tal, y el poder también radica en los operadores del currículum. El suprasistema está fundamentado por las bases, los propósitos de la propia epistemología que sustenta el modelo educativo sociocomunitario productivo. Esta parte es más subjetiva. Este subsistema, el
tema es más subjetiva, más reflexiva y más filosófica. Tiene, por lo tanto, su sustento en la praxis misma de los actores. El sistema educativo, por su parte, está compuesto por varios subsistemas, cada uno con su propia estructura. Existen básicamente tres subsistemas, pero nosotros en la comunidad educativa de educación regular pertenecemos precisamente a este subsistema también. Los diseños curriculares son parte de este sistema educativo también, del regular en nuestro caso. Y los operadores del sistema van a ser, obviamente, desde el Ministerio de Educación, el mismo ministro, los subdirectores, directores, maestros, personal administrativo de cada unidad educativa. Todos ellos somos los operadores de este modelo educativo e involucrados los padres de familia y obviamente los estudiantes, ¿no? El poder, por lo tanto, el colonizador está más en el subsistema de educación, en la parte subjetiva, aquella que ha propiciado una cultura de vida que nos ha llevado a la crisis planetaria, una educación de tipo dominante colonial que es necesario que nosotros superemos o dejemos de lado, ¿no? Entonces, es urgente, de acuerdo a nuestros teóricos, de acuerdo a lo que vemos en nuestra realidad también, superar este sentido de colonial que tenemos. Para nuestra reflexión vamos a usar el concepto de descolonización que utiliza Ramón Grossfogel. Para él, él dice, ¿no? La descolonización es necesario tomarlo a partir de el sentido de liberación que debemos asumir nosotros mismos. Entonces, para lograr la descolonización, los primeros que deben descolonizarse somos nosotros, iniciando nosotros nuestra forma de pensar, de actuar, de asumir las problemáticas emergentes en la educación. Entonces, el modelo educativo sociocomunitario productivo eh, va a responder necesariamente a una praxis de transformación pedagógica descolonizadora en la unidad educativa. ¿Cómo es que nosotros podemos, y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esta pedagogía? Esta praxis del desarrollo curricular que desarrollamos en la unidad educativa Ayacucho está promoviendo la práctica de la pedagogía descolonizador en el aula, en la comunidad misma? Esa es la pregunta que surge, ¿no? Realizando nuestro análisis en un contexto situado como es la unidad educativa Ayacucho de la ciudad de Oruro, ubicada en la zona Pumas Andinos, una zona considerada de riesgo de la ciudad de Oruro, vamos a encontrarnos, por ejemplo, que el sistema pedagógico que se desarrolla tiene que si bien tiene orientación descolonizadora, los lineamientos, tanto pedagógicos como teóricos, son impuestos por el Ministerio de Educación de manera casi vertical. Y entonces, en ese sentido, ya nosotros no estamos logrando hablar de una descolonización. Nos permiten fácilmente aplicar y desarrollar nuestros propios contenidos o saberes ancestrales, ¿no? Esta verticalidad de la imposición en lo que se refiere a las orientaciones descolonizadoras del Ministerio de Educación y la imposición de cumplir con una serie de instructivos que salen con tiempos muy limitados, tampoco permite un desarrollo de pronto más al ritmo de la comunidad para lograr un tipo de descolonización educativa. Es un problema al que nos enfrentamos maestros, administradores del sistema educativo, ¿no? Otro problema, otra dificultad que tenemos en nuestra propia práctica es que si bien los maestros fueron capacitados por el Profocom para desarrollar metodologías no parametrales, como dice Estela Quintal, por ejemplo, en el periodo de su formación sí ha habido bastante participación y enfoque de los maestros en pretender involucrar a la comunidad, involucrar los saberes ancestrales, conocimientos de los pueblos originarios en el mismo desarrollo curricular. Sin embargo, una vez que ha terminado su proceso de formación complementaria con el Profocom, nuevamente han vuelto los maestros a la rutina de antes y de pronto a los modelos eurocéntricos, memorísticos, bancarios. No, muy pocos continúan con el interés de seguir con esta línea descolonizadora. Es decir, el interés ha bajado bastante. Ya no es lo mismo. Otro elemento a considerar en este proceso de la práctica educativa para la transformación es el PSP. Nuestros proyectos, planificaciones curriculares, si bien están en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo, no son fácilmente aplicables por la zona en la que vivimos. Por eso estamos hablando de una reflexión situada. La zona de los Pumas Andinos donde se encuentra la unidad educativa Ayacucho es insegura, es considerada por la misma ciudadanía y la policía como zona roja. Por lo tanto, nos es difícil a los maestros salir a la comunidad con, digamos, libertad, con seguridad para poder realizar trabajos con la misma comunidad, porque existe esta inseguridad. Entonces, no es fácil vincular a la escuela con la comunidad por el trabajo
por esa inseguridad que existe. Entonces, esto también es una limitante para poder nosotros consolidar lo que es la educación descolonizadora. Ahora, otro elemento que también influye más todavía en este proceso de la descolonización pedagógica es la falta de desarrollo de pensamiento complejo en comunidad, es decir, entre todos los maestros. Si bien existen pensamientos muy lúcidos en el sentido de querer lograr la descolonización de la educación en el ámbito de la comunidad educativa Ayacucho, encontramos, sin embargo, que no podemos en muchos casos articular estos pensamientos para ir en una sola línea. Entonces, de esta manera, nos enfrentamos a otro problema un poquito complicado en este sentido, ¿no? Ahora bien, em, sin embargo, a pesar de estas dificultades, también podemos nosotros mencionar algunas experiencias positivas de la educación descolonizadora que se han propiciado y que se siguen desarrollando en la unidad educativa a pesar de esas limitaciones. Una, por ejemplo, se ha logrado un diálogo intergeneracional, ¿no? Con los padres de familia a partir de un proyecto que se ha elaborado que es un área verde que ha cambiado la imagen de la unidad educativa. Es decir, la unidad educativa tenía un edificio muy bonito, por una parte y por otra parte un poco deteriorada, pero era todo árido. Entonces, lo que se ha hecho es un microproyecto de forestación en la que ha participado la alcaldía, ha participado incluso la policía, aquí como vemos algunas fotitos, que se han involucrado en este proyecto que les ha parecido interesante para embellecer nuestra unidad educativa, ¿no? Por una parte. Y ahí, como ustedes verán, ha habido bastante la participación de los padres de familia también, quienes sabían incluso cómo deberíamos regar las plantas, en qué momento deberíamos de plantar, no es en cualquier momento, no es en cualquier tiempo, y este conocimiento ha sido transmitido a los estudiantes en la práctica misma de hacer este proceso de forestación que nosotros encontramos el sentido de vida también, ¿no? Lo que es vivir bien, no solamente en el ámbito de pronto de recibir conocimiento, sino de tener una interrelación estrecha con la madre naturaleza, y es lo que se ha logrado de pronto con este microproyecto, este diálogo intergeneracional entre tres generaciones, la generación de los maestros, la generación de los estudiantes, la generación de los padres, abuelos y los sabios que han venido, unas dos, tres personas muy conocedoras del ámbito de deforestación que nos han ayudado a nosotros a mantener nuestros plantines y que ahora ya tienen más de un año de vida y se está viendo los resultados, ¿no? Que están bien. A propósito de también de darles responsabilidad de cuidado a cada uno de los estudiantes, se les ha dado la responsabilidad que ellos tienen que cuidar, mantener del clima, del frío, del helado. Entonces es un proyecto que está funcionando muy bien. Otro aspecto positivo de la educación descolonizadora aplicada en la unidad educativa Ayacucho es que hemos logrado involucrar a diferentes actores de la comunidad para mejorar la infraestructura de nuestra unidad y las calles adyacentes a ella. En la época de lluvia, barriales, lagos de acera a acera, realmente muy complicado, pero gracias a la ayuda de los padres de familia, a la comunidad y a la participación también del gobierno municipal, aquí tenemos una reunión, por ejemplo, con el mismo alcalde, los padres de familia que han ido a ver que es necesario cambiar también las condiciones infraestructurales de nuestra unidad educativa para mejorar la calidad educativa y por qué no tener condiciones de vida en mejor situación y en la misma calidad que tienen otras unidades educativas. Entonces, estas gestiones nos han permitido mejorar este sentido también de nuestra infraestructura, ¿no? Y aquí están las autoridades también, vemos, del gobierno municipal que han sido parte de este diálogo, han ido a visitar nuestra unidad educativa, han ido a pisar el barro que tenemos para poder valorar esto que tenemos ahí, pero también mejorar nuestras condiciones, ¿no? Entonces, ahí. Otra de las actividades muy positivas que a propósito del rescate de saberes y del rescate de las prácticas de las culturas que están alrededor de nuestra unidad educativa, que son la cultura aymara, la cultura quechua, es que hemos propiciado actividades curriculares y deportivas que han permitido que el estudiante, el padre de familia, revaloricen y se identifiquen con su propia cosmovisión, con sus propias costumbres, a partir de pronto hacer ingresar en la unidad educativa estos valores y estas formas de vida que se tiene también en la comunidad educativa. Estos son actividades que ha sido proceso de más de un año en la que se está logrando esto, ¿no? Mucho tiempo. No es en una práctica, en una acción que se logra, sino es constante, constante, constante diálogo, intercambio, hablar con los padres de familia. La descolonización del poder no es fácil. No podríamos decir nosotros o afirmar que sí se ha logrado la descolonización del poder o del saber en la unidad educativa Ayacucho, pero sí estamos encaminados para ello. El trabajo comunitario a partir de proyectos nos ha permitido comprender que los resultados que antes se creía imposibles sí son posibles, pero van a su ritmo. Nosotros no podemos querer acelerar un proceso o tampoco frenarlo. Tienen que ir al ritmo de cómo va la vida, así dicen nuestros sabios, ¿no? Todo en su momento.
Las cosas van a suceder en su momento y tienen que cambiar en su momento. Lo que tenemos que hacer nosotros es impulsar y no decaer en este proceso de descolonización. Entonces, estamos en ese camino, no podríamos afirmar, reitero, que se ha logrado una descolonización de la educación o la pedagogía, no, pero estamos a través de estos microproyectos dentro de la unidad educativa, que son actividades curriculares también, estamos en el camino de la descolonización. ¿Cuáles son las actividades, entonces, las propuestas pendientes que tenemos para la transformación de la descolonización de la pedagogía en la unidad educativa Ayacucho? Y ahí nos planteamos, ¿no? ¿Cuáles son estas apuestas pendientes para transformar la descolonización de la pedagogía? Una primera, que es necesario, creemos nosotros, un encuentro nacional de cientistas sociales, pedagogos, colegiaturas, comunidades, juntas vecinales, juntas de distrito, doctorantes, maestrantes que están en la línea de la descolonización. ¿Para qué? Para hacer una evaluación al modelo educativo sociocomunitario productivo que ya tiene más de 10 años de vida, de vigencia. Entonces, para ver qué aspectos positivos sí han dado resultados, qué aspectos tenemos que ir mejorando y cómo podríamos ir encaminando sigue este proceso de la descolonización de la educación, que es altamente importante. Otro aspecto es que es necesario que creamos centros pilotos de experimentación para transformar la educación en el ámbito de la pedagogía descolonizadora. ¿En qué sentido? Quizás rescatar la experiencia que tuvo un éxito en lo que son los BTHs. El Ministerio de Educación también ha promovido, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, la implementación del bachillerato técnico humanístico. Este bachillerato técnico humanístico no se ha implementado en todas las unidades educativas de manera genérica, sino que de pronto se ha iniciado por algunas unidades educativas que en 2, 3 años han identificado dificultades, han identificado también fortalezas y en base a esta evaluación ahora se están implementando estos BTHs con mayor fortaleza, con, digamos, cimientos más sólidos y para que avancen con mayor fuerza en lo que es la educación productiva. Entonces, creemos que lo mismo tendríamos que hacer o algo similar con lo que es la descolonización de la pedagogía en el ámbito humanístico también. Luego, un tercer elemento que proponemos es que de pronto es necesario que incorporemos talleres para habilidades, para el empleo, para proyectos de servicio comunitario que pueden no ser necesariamente el bachillerato técnico humanístico, sino en las unidades educativas que no cuentan con financiamiento y también de pronto infraestructura, pueden llegar a implementar estos talleres, ¿no? Para el cuidado del entorno, los huertos comunales, como hemos hecho, por ejemplo, en nuestra unidad educativa. Entonces, hay mucho por trabajar. Si nosotros hacemos una mirada a nuestra realidad y a nuestro contexto, muchos elementos que debemos trabajarlos para lograr lo que es la descolonización de la pedagogía, que es posible, si es posible. En base a esta pequeña reflexión que hemos hecho sobre los avances y las limitaciones que todavía tenemos en lo que es la pedagogía de la descolonización en la unidad educativa Ayacucho, podríamos llegar a las siguientes conclusiones. Una, que después de 10 años de concreción del modelo educativo, es necesario que realicemos, como dijimos, un ajuste a este encuadro teórico práctico del modelo educativo para mejorar el sentido de la educación y la realidad del Estado en lo que se refiere a la educación como tal. El trabajo comunitario hemos visto que es altamente importante, más si se trabaja en estos en proyectos. En la unidad educativa ha sido una estrategia que nos ha permitido ver resultados al corto plazo. Estos resultados han logrado beneficiar a estudiantes, ha mejorado la imagen del establecimiento y ha resuelto problemas sociales de la comunidad también. Entonces, a partir de estos proyectos podríamos lograr de pronto mejorar muchos aspectos. Otra propuesta que plantea la unidad educativa es incorporar diferentes tipos de proyectos, talleres de servicio social que fortalezcan el espíritu comunitario para descolonizar la conducta individualista, mercantilista que hemos observado cuando llegamos a la unidad educativa. Existe con mucha fuerza, que todavía sigue existiendo, pero que sí es posible cambiarla. Ya, como dicen nuestros sabios, poco a poco, todo en su momento va a lograrse. Quizás esa es la clave. Y bueno, las propuestas pendientes que se tiene para la transformación de la pedagogía descolonizadora están en la creación de centros piloto. Creemos que esta podría ser una estrategia interesante para poder lograr la descolonización de manera un poco más rápida, no tan lenta como estamos avanzando ahora, ¿no? Mejorar la teoría, la práctica y la relación teoría-práctica en los procesos educativos. Nos pueden ayudar a mejorar entonces y a consolidar lo que es la pedagogía descolonizadora. Esta es una reflexión. Continuaremos con otras reflexiones más adelante. Les agradezco por su atención. Nos estaremos encontrando en otro momento. Muchas gracias.